La habitación estaba en silencio aquella tarde, un silencio denso, casi incómodo, como si el tiempo mismo hubiese decidido detenerse durante unos instantes. Afuera, la ciudad seguía con su rutina habitual. Coches pasando, voces lejanas, el sonido metálico de una puerta que se cerraba en algún edificio cercano. Pero dentro de aquella sala pequeña, donde una cámara encendida registraba cada gesto, cada pausa, todo parecía suspendido en una especie de espera silenciosa. Fue allí donde Miguel Ríos, después de 30 años evitando preguntas, después de 3 décadas esquivando titulares y rumores, decidió finalmente hablar. Durante mucho tiempo, el público creyó que aquella historia había quedado enterrada en el pasado. En los años 90, cuando su relación con Margaret Watty comenzó a despertar curiosidad en los medios, la pareja se convirtió en objeto de especulación constante. Sin embargo, con el paso del tiempo, Miguel optó por el silencio. No negó nada, no explicó nada. Simplemente desapareció de la conversación pública cuando el tema surgía. Para muchos, aquel silencio era una forma de proteger algo. Para otros, era una señal de que había verdades demasiado complejas para ser contadas. 30 años pueden transformar muchas cosas. Cambian las ciudades, cambian los rostros, cambian incluso los recuerdos. Pero hay silencios que permanecen intactos, como una puerta cerrada que nadie se atreve a abrir. Durante décadas, Miguel Ríos caminó por el mundo del espectáculo con esa puerta detrás de él. Sus apariciones públicas eran escasas, y cuando ocurrían, las preguntas sobre Margaret Watty siempre flotaban en el ambiente, aunque casi nunca se formulaban directamente. Aquella tarde, sin embargo, algo fue distinto. El entrevistador apenas terminó de formular la primera pregunta cuando Miguel guardó silencio durante varios segundos. No era un silencio incómodo. Era el tipo de pausa que alguien hace cuando está a punto de tocar un recuerdo que ha permanecido guardado demasiado tiempo. Sus manos descansaban sobre la mesa. Sus dedos se movían lentamente, como si estuviera midiendo cada palabra antes de dejarla salir. Durante 30 años, dijo finalmente con una voz más baja de lo que muchos recordaban, pensé que el silencio era la forma más justa de proteger lo que vivimos. Las palabras quedaron flotando en la habitación. Durante décadas, el público imaginó muchas versiones de esa historia. Algunos decían que la relación había sido breve. Otros afirmaban que había estado marcada por conflictos invisibles para los demás. También existían quienes creían que Margaret Watty había sido la gran compañera silenciosa de Miguel, una figura que permanecía lejos de los focos mientras él vivía bajo la mirada constante del público. Pero la verdad nunca fue confirmada, y quizá por eso el silencio se volvió tan poderoso. Miguel levantó la mirada lentamente hacia la cámara. No parecía un hombre tratando de defenderse, tampoco alguien intentando reescribir el pasado. Había más bien una especie de serenidad cansada en su expresión, como la de alguien que ha pasado demasiados años pensando en los mismos recuerdos. Margaret y yo compartimos algo que la gente nunca llegó a comprender del todo. Continuó. No fue una historia sencilla. Tampoco fue una historia que pudiera explicarse en titulares. En los años en que su relación comenzó, ambos vivían momentos intensos en sus propias vidas. Miguel estaba rodeado por la presión constante de la fama, mientras Margaret, según quienes la conocieron entonces, prefería mantenerse lejos del ruido mediático. Aquella diferencia, que al principio parecía una simple cuestión de personalidad, con el tiempo empezó a convertirse en una frontera invisible entre sus dos mundos. Sin embargo, a pesar de esa distancia pública, vivieron juntos durante años. Años que nadie fuera de su círculo cercano llegó a comprender del todo. Había noches, recordó Miguel, en las que hablábamos hasta que amanecía. No sobre el trabajo, no sobre la fama. Hablábamos sobre cosas pequeñas, sobre cómo imaginábamos el futuro. El entrevistador no interrumpió, tal vez porque entendía que,
Después de 3 décadas de silencio, cada palabra tenía su propio peso. Miguel inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera viendo algo que solo él podía recordar. Quizá una casa antigua, quizá una conversación que ocurrió hace mucho tiempo, quizá una despedida que nunca fue explicada públicamente. Durante mucho tiempo pensé que lo correcto era no hablar, dijo finalmente, porque cuando 2 personas comparten una vida, algunas cosas pertenecen solo a ellas. Fuera del estudio, el mundo seguía moviéndose con normalidad. La gente caminaba por las calles sin saber que, en una habitación tranquila, una historia guardada durante 30 años comenzaba lentamente a salir a la luz. Miguel respiró hondo antes de continuar, y por primera vez en 3 décadas, el silencio que había rodeado su vida con Margaret Watty empezaba, poco a poco, a romperse. Las palabras de Miguel Ríos cayeron lentamente en la conversación, como piezas de un rompecabezas que durante décadas habían permanecido dispersas. Durante mucho tiempo, la historia que el público conocía sobre su relación con Margaret Watty había sido sencilla, casi perfecta. 2 personas que compartieron una etapa importante de sus vidas y que, con el paso de los años, simplemente siguieron caminos distintos. Pero la realidad, según él mismo comenzó a revelar aquella tarde, era mucho más compleja. Desde fuera, dijo Miguel mientras miraba brevemente hacia la ventana del estudio, todo parecía tranquilo, incluso feliz. Y quizá, durante un tiempo, lo fue. Las fotografías de aquellos años todavía circulan en archivos de revistas antiguas. Ellos 2 caminando juntos en algún festival, sonriendo ante los fotógrafos, intercambiando miradas que parecían llenas de complicidad. Para el público, la imagen era clara. Era una pareja sólida, una unión estable en medio del torbellino de la fama. Pero las imágenes nunca cuentan toda la historia. Lo que la gente veía, continuó Miguel, era solo una pequeña parte de lo que ocurría realmente. La vida bajo los reflectores tiene una forma peculiar de distorsionar la realidad. Mientras el público celebra el éxito, la intimidad de una relación comienza a llenarse de silencios que nadie más escucha. Con el paso de los años, la presión del trabajo, los viajes constantes y la atención permanente de los medios comenzaron a crear una distancia casi imperceptible entre Miguel y Margaret. Al principio eran pequeños desacuerdos, conversaciones interrumpidas, promesas de hablar más tarde. Ese más tarde se fue alargando. Había días en los que estábamos en la misma casa, recordó Miguel con una leve sonrisa triste, pero parecía que vivíamos en mundos distintos. Margaret, según explicó, siempre había sido una persona reservada. No buscaba los titulares ni la exposición pública. Mientras Miguel continuaba con su carrera, rodeado de entrevistas, compromisos y presentaciones, ella encontraba refugio en el silencio. Aquella diferencia, que al principio había parecido una forma de equilibrio entre sus personalidades, comenzó poco a poco a transformarse en una distancia emocional difícil de atravesar. No hubo grandes escándalos. No hubo escenas dramáticas frente a los medios. Solo una acumulación lenta de malentendidos. Palabras que nunca llegaron a decirse. Las personas creen que las relaciones se rompen por una sola cosa, dijo Miguel con calma. Pero a veces no ocurre así. A veces se rompen por muchas pequeñas cosas que se van quedando en el aire. Con el paso del tiempo, los momentos de cercanía se volvieron cada vez más escasos. Las conversaciones que antes duraban horas comenzaron a reducirse a frases breves. Había días en los que el silencio llenaba las habitaciones de la casa con una presencia casi tangible. Nadie fuera de esas paredes lo sabía, ni los periodistas, ni los amigos lejanos, ni siquiera muchos de sus conocidos más cercanos. Recuerdo una noche, dijo Miguel después de una pausa larga, en la que nos sentamos a cenar y apenas hablamos. No porque estuviéramos enfadados, simplemente ya no sabíamos qué decir. La cámara seguía grabando. Cada palabra parecía abrir una ventana a un pasado que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo.
Miguel no hablaba con resentimiento, tampoco con amargura. Había en su voz algo más cercano a la reflexión de alguien que ha tenido muchos años para pensar en lo que ocurrió. Margaret no era la persona que la gente imaginaba, explicó. Era más fuerte de lo que parecía. Más silenciosa, sí, pero también más consciente de todo lo que estaba pasando. Durante años, ambos continuaron viviendo juntos, mientras esa distancia invisible crecía entre ellos. Afuera, la vida pública seguía su curso. Había eventos, compromisos, viajes. Frente a los demás, la imagen de pareja permanecía intacta. Pero dentro de la casa, el silencio se volvía cada vez más profundo. Creo que los dos sabíamos que algo se estaba rompiendo, dijo Miguel finalmente. Lo sabían, pero ninguno encontraba las palabras para decirlo en voz alta. Cuando finalmente llegó el momento en que la relación no pudo continuar, no hubo grandes declaraciones ni escándalos públicos. No hubo entrevistas reveladoras ni titulares dramáticos. Ambos tomaron una decisión que, en ese momento, parecía la única posible: guardar silencio, proteger lo que quedaba de respeto entre ellos. Pensamos que era lo más digno, dijo Miguel con una tranquilidad que reflejaba años de distancia. No queríamos que nuestra historia se convirtiera en un espectáculo. Así, mientras el mundo seguía imaginando versiones incompletas de su relación, Miguel Ríos y Margaret Watty eligieron desaparecer del ruido mediático que siempre rodea a las separaciones de figuras públicas. Durante décadas nadie escuchó su versión completa. El silencio se convirtió en una especie de acuerdo invisible entre los dos, un pacto que duró 30 años, hasta aquella tarde en la que Miguel, sentado frente a una cámara silenciosa, decidió por primera vez empezar a contar lo que realmente había ocurrido detrás de aquel matrimonio, que durante tanto tiempo el mundo creyó perfecto. El estudio volvió a quedar en silencio después de aquellas confesiones. Miguel Ríos permaneció unos segundos sin hablar, como si estuviera escuchando algo que no se encontraba en la habitación. Tal vez era un recuerdo, tal vez una voz que había permanecido guardada durante demasiado tiempo. Luego levantó ligeramente la mirada. Hubo algo que ocurrió muchos años después, dijo con calma. Durante décadas, Miguel creyó que la historia con Margaret Watty había quedado completamente atrás. Cada uno había seguido su camino. La vida continuó con su ritmo inevitable, arrastrando consigo los recuerdos que alguna vez parecieron imposibles de olvidar. Con el paso del tiempo, las emociones intensas se transformaron en algo más silencioso, más distante. Pero la memoria tiene formas inesperadas de regresar. Años después de su separación, Miguel recibió una llamada que no esperaba. No era de un periodista ni de un viejo amigo del mundo del espectáculo. Era alguien que había estado cerca de Margaret. La noticia fue breve, casi seca. Ella estaba enferma. Nadie había hablado mucho de ello en público. Margaret siempre había sido una mujer reservada, incluso en los momentos más difíciles de su vida. Según quienes estuvieron cerca de ella, había enfrentado la enfermedad con el mismo silencio con el que había vivido tantos años. Miguel recordó con claridad el día en que decidió visitarla. No hubo cámaras, no hubo titulares, solo un viaje discreto y una puerta que se abrió lentamente en una casa tranquila. Habían pasado muchos años desde la última vez que nos vimos, explicó. Cuando entró en la habitación, Margaret estaba sentada cerca de una ventana. La luz de la tarde caía suavemente sobre la pared, dibujando sombras largas que parecían moverse con el viento. El tiempo había cambiado muchas cosas: las arrugas, los gestos más pausados, la forma en que ambos se miraron durante los primeros segundos. Pero también había algo que seguía intacto: el reconocimiento. Nos quedamos en silencio un momento, recordó Miguel. No sabíamos por dónde empezar. No hablaron del pasado inmediatamente. Hablaron de cosas simples, de los años que habían pasado, de los lugares que cada uno había visitado, de las personas que habían aparecido y desaparecido en sus vidas. Era una conversación tranquila, casi cotidiana.
como si dos viejos conocidos se reencontraran después de mucho tiempo. Sin embargo, la enfermedad estaba allí, presente en cada pausa de la conversación, en la forma en que Margaret respiraba lentamente, en la manera en que apoyaba las manos sobre la mesa, como si buscara estabilidad. El tiempo parecía moverse más despacio dentro de aquella habitación. En algún momento, dijo Miguel con voz baja, ella me miró directamente. No fue una mirada larga, solo un instante. Pero en ese instante parecía concentrarse todo lo que no se había dicho durante tantos años. Entonces Margaret habló. No fue un discurso, no hubo reproches, no hubo explicaciones, solo una frase. Una frase tan sencilla que Miguel todavía podía repetirla palabra por palabra, incluso después de tantos años. Nosotros sí nos amamos de verdad. Miguel hizo una pausa larga antes de continuar la entrevista. Sus dedos se entrelazaron lentamente sobre la mesa, como si aquella frase todavía tuviera peso incluso ahora. Eso fue todo lo que dijo, explicó. No hubo más palabras. Después de aquella frase, la conversación volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era el mismo silencio incómodo de antes. Era un silencio distinto, lleno de algo que parecía comprensión. Quizá también perdón. Durante años, Miguel había pensado en su relación con Margaret como una historia incompleta, llena de errores, de decisiones equivocadas, de momentos que podrían haberse resuelto de otra manera. Pero aquella frase simple había cambiado la forma en que recordaba todo, porque dentro de esa frase no había reproche, solo reconocimiento. En ese momento entendí algo, dijo Miguel, que a veces las historias no terminan como las imaginamos, que las relaciones pueden romperse, transformarse, desaparecer con el tiempo, y aún así dejar detrás algo que permanece. Un recuerdo, una verdad sencilla. Nosotros sí nos amamos de verdad. Miguel explicó que durante mucho tiempo guardó aquella frase para sí mismo. Nunca la mencionó en entrevistas. Nunca la contó a los medios. Era algo que pertenecía solo a ese momento. A esa habitación tranquila donde el pasado y el presente se habían encontrado por última vez. Pero con los años, la frase comenzó a adquirir un significado diferente. Cada vez que recordaba aquel encuentro, comprendía que el silencio que había mantenido durante 30 años ya no tenía el mismo sentido. Me di cuenta, dijo finalmente, de que nuestra historia no era solo dolor o distancia. También había habido amor, y ese amor, incluso después de todo lo que ocurrió, seguía existiendo en algún lugar de la memoria. Por eso, explicó, decidió aceptar aquella entrevista. No para reabrir heridas, no para cambiar lo que había pasado, sino simplemente para decir en voz alta algo que durante décadas había permanecido oculto. Que detrás de aquella relación que el mundo nunca comprendió del todo, hubo una verdad sencilla que solo ellos dos conocieron. Miguel bajó la mirada por un instante, como si todavía pudiera escuchar la voz tranquila de Margaret pronunciando aquella frase en la habitación iluminada por la luz de la tarde. Y durante un momento, el estudio volvió a quedarse completamente en silencio. El silencio volvió a envolver la sala cuando Miguel Ríos terminó de recordar aquellas palabras de Margaret. La entrevista ya llevaba bastante tiempo, pero la sensación era extraña. No parecía una conversación para la televisión, sino más bien una confesión tardía que había esperado demasiado para salir a la luz. Durante años, Miguel había aprendido a convivir con el pasado sin hablar de él. La vida siguió avanzando. Nuevos proyectos, nuevas etapas, nuevos rostros alrededor. Y sin embargo, en algún rincón silencioso de su memoria, aquella historia nunca desapareció del todo. Quizá porque hay capítulos de la vida que no se cierran realmente, solo se guardan. Durante mucho tiempo pensé que era mejor no decir nada, confesó Miguel, mientras sus manos descansaban tranquilamente sobre la mesa. Pensé que el silencio era la forma más respetuosa de proteger lo que habíamos vivido. En el mundo del espectáculo, las historias personales suelen convertirse en titulares, en debates, en versiones incompletas que circulan sin contexto. Miguel sabía muy bien cómo funcionaba ese mecanismo.
Lo había visto ocurrir muchas veces con otros artistas. Por eso eligió callar, no porque no tuviera nada que decir, sino porque temía que las palabras pudieran deformar algo que, a pesar de todo, seguía siendo profundamente humano. Cuando una relación termina, explicó, la gente quiere saber quién tuvo la culpa, quién hizo daño, quién se equivocó. Pero la realidad rara vez es tan simple. Las relaciones no se rompen como una cuerda que alguien corta de golpe. A veces se desgastan lentamente, con el paso de los años, con pequeñas decisiones que parecen insignificantes en su momento. Silencios acumulados. Distancias que nadie nota al principio. Creo que Margaret y yo fuimos dos personas que intentaron entenderse, pero en algún momento dejamos de saber cómo hacerlo. Miguel hizo una pausa breve. No parecía arrepentido en el sentido dramático que muchos esperarían de una confesión pública. Había más bien una especie de serenidad melancólica en su tono, como si los años hubieran transformado el dolor en algo más reflexivo. Hay cosas que uno solo entiende cuando ya es demasiado tarde, añadió. Durante 30 años, el público imaginó muchas versiones de su historia. Algunos pensaban que había habido conflictos irreparables. Otros creían que la separación había sido fría, casi indiferente. Las teorías crecieron en la ausencia de respuestas, pero Miguel nunca salió a desmentirlas. Hasta ahora. Hoy no estoy aquí para justificar nada, dijo con claridad, ni para cambiar lo que pasó. La entrevista no era una defensa, tampoco una disculpa pública. Era algo más simple, una admisión tardía de que la vida real nunca se parece a las historias ordenadas que aparecen en los periódicos. Todas las relaciones tienen partes que el mundo nunca ve, explicó. Momentos que pertenecen solo a las dos personas que los vivieron. Momentos de felicidad, momentos de cansancio, momentos de silencio. Miguel recordó entonces una imagen que, según dijo, todavía aparece en su memoria algunas noches. Una casa tranquila, una mesa de madera, dos personas sentadas frente a frente sin saber exactamente qué decir. No era una escena dramática. No había gritos, solo una sensación extraña de distancia entre dos personas que alguna vez se habían amado profundamente. En aquel momento no entendíamos lo que estaba pasando, confesó. Solo sentíamos que algo se estaba perdiendo. Con el paso del tiempo, la vida siguió avanzando para ambos. Nuevas rutinas, nuevas prioridades, años que se acumularon silenciosamente hasta convertirse en décadas. 30 años. 30 años en los que Miguel Ríos nunca habló públicamente de Margaret Watty. Hasta esta entrevista, el entrevistador, que había escuchado atentamente toda la conversación, finalmente preguntó por qué había decidido romper el silencio precisamente ahora. Miguel tardó unos segundos en responder. Miró brevemente hacia el suelo. Luego levantó la vista con una expresión tranquila. Porque ya no quiero guardar esta historia como un secreto. No lo dijo con dramatismo, ni con la intención de provocar titulares, simplemente como una verdad que había madurado con el tiempo. No estoy contando esto para causar impacto, añadió, ni para reabrir heridas. La razón, según explicó, era mucho más sencilla. Después de tantos años, comprendió que algunas historias merecen ser contadas tal como fueron, imperfectas, humanas, llenas de momentos buenos y momentos difíciles. Historias que no encajan fácilmente en una explicación corta. Historias que solo se entienden cuando uno mira hacia atrás. Margaret y yo fuimos parte importante de la vida del otro, dijo finalmente. No como una declaración grandiosa, sino como una constatación tranquila de algo que ya no necesitaba ser discutido. Fuera del estudio, la tarde comenzaba a oscurecer lentamente. La luz que entraba por la ventana cambiaba de tono, volviéndose más suave, más tenue. Miguel permaneció en silencio durante unos segundos. No parecía un hombre que acababa de revelar un escándalo. Parecía más bien alguien que, después de mucho tiempo, había decidido dejar atrás un peso que había llevado en silencio durante años. 30 años es mucho tiempo para guardar una historia, murmuró. Luego la conversación volvió a detenerse, y por un instante,
En aquella sala tranquila donde todo había sido dicho sin necesidad de dramatismo, la historia de Miguel Ríos y Margaret Watty quedó suspendida en el aire, como un capítulo de la vida que finalmente había sido pronunciado en voz alta.